Continuando con el video tutorial acerca del manejo sobre la herramienta que acaba de adquirir para elaborar la declaración de renta de las personas naturales por el año grabable 2019, habíamos dicho entonces en el video anterior que el primer paso era estudiar los conceptos y novedades normativas contenidas en las diapositivas en PowerPoint que Andreita les había enviado. Adicional, en la charla anterior hicimos mención a algunos conceptos contenidos en dicho material y tratamos de iluminar la explicación desarrollando dos ejercicios, ambos de personas naturales residentes. El paso siguiente en el manejo de esta herramienta sobre declaración de renta para personas naturales por el año grabable 2019 es familiarizarse con el manejo de la plantilla editable. La explicación la realizaremos sobre el archivo denominado plantilla editable 2019, pero en este caso trabajaremos sobre la última versión, la 2.2, actualizada el 23 de junio de 2020. Es importante aclarar que cualquier actualización de dicho material que se haga con posterioridad a la fecha en que usted realiza la compra será enviada inmediatamente a su correo. La plantilla tiene como objetivo principal que en la medida en que usted vaya alimentando los datos requeridos y solicitados en sus diferentes campos, este archivo le vaya diligenciando de manera automática el correspondiente formulario de declaración tributaria y por supuesto la respectiva liquidación de impuestos. La idea del presente video es brindarle los elementos de operación que usted requiere para poder operar este archivo en óptimas condiciones. Inicialmente, este archivo presenta una hoja denominada presentación. En esta indicamos la fecha de actualización y la versión del respectivo formato. Cada vez que hay una actualización, lo que hacemos es cambiar el color del título para diferenciarlo de versiones anteriores. Posteriormente, indicamos que en esta plantilla se incluyen no solamente los formularios para declaración de renta de residentes y no residentes, el formulario 210 y el 110, sino también los formularios 420, 445 y 160, correspondientes a la declaración de impuesto al patrimonio, la declaración del impuesto de normalización tributaria y la declaración anual de activos en el exterior, respectivamente. En esta hoja encontramos información acerca del suscrito, mi correo electrónico, que es consultasgrupoacb@gmail.com, correo que estará habilitado para que me envíe alguna consulta con respecto al manejo de la herramienta o alguna inquietud que pueda surgir. Y por supuesto encontramos la nota acerca de la prohibición sobre la reproducción, distribución y comunicación de este material a través de cualquier modalidad o medio no autorizadas directamente por el autor, no a la piratería. Esta versión 2019 presenta algunas novedades con respecto a la versión de esta plantilla que diseñamos para el año grabable 2018. La primera novedad que presenta esta plantilla es un menú de operación. Este menú ha sido diseñado de acuerdo con una serie de pasos. De hecho, encontramos 12 pasos, los cuales, de acuerdo con nuestro criterio, serán los procedimientos que usted tendrá que seguir uno a uno para elaborar no solo las declaraciones de renta, sino también las declaraciones de impuesto al patrimonio, normalización,
o de activos en el exterior según corresponda. Cada paso está ligado o vinculado a una hoja posterior en la cual usted deberá de diligenciar o alimentar esta plantilla con la información requerida. Al finalizar, encontramos unos botones que hacen referencia a otra información de interés, como es el caso de los factores para determinar el costo fiscal de acciones y bienes raíces, de acuerdo con el artículo 73 del Estatuto Tributario, la tabla de porcentajes anuales de ajustes a los activos fijos del artículo 70, la tarifa del impuesto sobre la renta para el año grabable 2019 y la TRM o tasa representativa de mercado del peso frente al dólar histórica. Cuando hagas clic sobre estos botones, ellos te llevarán a la última hoja en donde encontraremos la información mencionada. Cada hoja tiene un botón nombrado como menú. Cuando tú colocas el mouse encima de este botón, sale un mensaje que dice Return Menú de Operaciones, es decir, que si tú haces clic allí, te regresa nuevamente al menú de operación. Valga aclarar que esta plantilla es un archivo en Excel, razón por la cual para poderla trabajar es necesario que el usuario maneje por lo menos un Excel básico. Es importante hacer esta aclaración porque hay muchos colegas y contribuyentes que a veces tienen dificultades hasta con el manejo del mouse. Entonces, uno de los prerequisitos, si se prefiere llamarlo de esa manera, es que el usuario de esta herramienta tenga por lo menos un manejo básico del Excel. Otro aspecto importante es que esta herramienta ha sido diseñada pensando en contadores, revisores fiscales o profesionales en quienes reposa la responsabilidad de elaborar la declaración de renta de los contribuyentes. Por tanto, el lenguaje que se maneja a lo largo de todo este desarrollo es un lenguaje técnico, pero de fácil comprensión para los profesionales en la materia, particularmente o especialmente contadores públicos o revisores fiscales. Bien, en cada paso usted encontrará un recuadro, un mensaje que te orientará acerca del objetivo que se busca conseguir con el procedimiento respectivo. Por ejemplo, en el paso 1, si tú haces clic allí, te llevará a un cuestionario con el cual se pretende determinar la residencia fiscal de los contribuyentes. La idea de este cuestionario, que fue estructurado con base en la normatividad establecida en el artículo 10 del Estatuto Tributario, es que sea respondido por el contribuyente. Lo anterior sin perjuicio de que algunas de las preguntas que están contenidas en este formato deben de estar soportadas por el respectivo certificado firmado por contador, como es el caso de datos referidos a patrimonio o cifras financieras. En cada pregunta hemos anexado la normatividad correspondiente. En este primer cuadro aparece la respuesta acerca de si el contribuyente es residente o no residente para efectos tributarios y por tanto también nos indicará el formulario que deberá de utilizar el contribuyente para presentar su declaración de renta. Por ejemplo, en la primera pregunta se plantea la permanencia del contribuyente.
Y se pregunta, por ejemplo, si permaneció continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo días de entrada y salida del país durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos. Si el contribuyente responde afirmativamente a esta pregunta, el formato inmediatamente anuncia una respuesta indicando que este contribuyente en ese caso sería residente y que por tanto tendría que diligenciar el formulario 210. Asimismo, el contribuyente podría informar en estas dos primeras preguntas una respuesta negativa. Es decir, podría indicarnos con respecto a la pregunta 1 que no cumplió con la permanencia de 184 días o más, y podría indicarnos también que no cuenta con exenciones tributarias en virtud de alguna vinculación al servicio exterior del Estado colombiano. Si las primeras preguntas arrojan una respuesta negativa, entonces el formato nos arroja una respuesta indicando que el contribuyente es no residente y que por tanto tendrá que diligenciar la declaración en el formulario 110. Pero en el evento de que el contribuyente sea colombiano, tenemos que seguir indagando acerca de la residencia fiscal de su cónyuge o compañero permanente, de sus hijos, y también acerca de dónde se originan el 50% más de sus ingresos y dónde se entienden poseídos el 50% o más de sus activos. Reitero, las preguntas que siguen a continuación del numeral 3 son preguntas que tendrán que ser formuladas para colombianos. La norma nos dice si el contribuyente es nacional, tendrá que responder a estas preguntas. Entonces, se inquiere acerca de la residencia fiscal de su cónyuge. Si le preguntan, ¿su cónyuge o compañero permanente tiene residencia fiscal en Colombia? Podrá contestar que no. ¿Sus hijos dependientes tienen residencia fiscal en Colombia? Podrá contestar que no. ¿El 50% más de los ingresos se originan en Colombia? Podría decirnos que no. Y mire que cuando se genera la respuesta en esta pregunta acerca de si los ingresos, el 50% más se origina en Colombia, automáticamente también se crea una respuesta en la pregunta 4, la cual establece si el 50% más de los ingresos anuales tienen su fuente en la jurisdicción en la cual el contribuyente tiene su domicilio. Por supuesto, si el 50% más de los ingresos se origina en Colombia, pues entonces no se puede originar en el país en el cual tiene el domicilio el respectivo contribuyente. Y si el 50% más de los ingresos no se origina en Colombia, significa que el 50% más de tales ingresos sí se originan en la jurisdicción en la cual el contribuyente tiene su domicilio. En la pregunta C se inquiere acerca de dónde se administran el 50% más de los bienes del contribuyente. Entonces, la pregunta es si el 50% más de los bienes son administrados en Colombia. Digamos que no. Y si el 50% más de los activos se entiende poseídos en Colombia. Digamos que no. Allí mismo, cuando se contesta la pregunta D acerca de la posesión de activos en Colombia, si la respuesta es negativa, estaríamos diciendo que si el 50% más de los activos no se entienden poseídos en Colombia es porque sí se entienden poseídos en la jurisdicción en la cual el contribuyente tiene su domicilio, que es la pregunta quinta. Esta pregunta 5 está amarrada a la respuesta que se dé en la pregunta del numeral 3, literal D. Sí, aquí, en caso de ser requerido por la Administración Tributaria de Colombia, es imposible acreditar su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios. La respuesta es no, y si el contribuyente no tiene residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el Gobierno Nacional colombiano como jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición, digamos entonces que la plantilla nos diría que el contribuyente es no residente y que por tanto, si estuviese obligado a declarar, tendría que diligenciar la declaración de renta en el formulario 110. Es importante resaltar que son dos temas distintos, el de la residencia y el de la obligatoriedad
de presentar declaración de renta y complementario. Bien, este es el primer punto, el primer paso. Hay una ayuda que me indica que yo debo hacer clic en el botón paso 1 para determinar la residencia fiscal del contribuyente. Pero en el evento que se conozca la residencia fiscal, haga clic en el botón paso 2 y es un hecho. En la mayoría de los casos, el contribuyente tiene definida su residencia fiscal. Se sabe que la persona natural tiene su domicilio en Colombia, su lugar de negocios en Colombia, su familia en Colombia. No es necesario inquirir acerca de los diversos aspectos con los cuales se define la residencia fiscal. Entonces, cuando la residencia fiscal es clara para el contribuyente en cuestión, pues no es necesario agotar este paso 1, sino que directamente podemos pasar al paso 2. Este paso 1 sobre la residencia fiscal es importante agotarlo en aquellos casos en que hayan dudas acerca de la residencia fiscal del contribuyente, bien sea porque el contribuyente está por fuera de Colombia, pero tiene un patrimonio y unos ingresos de fuente nacional, bien sea porque es un extranjero que realizó una inversión en Colombia, bien sea porque la persona natural es colombiana y estuvo muchos años por fuera de Colombia y en 2019 se radicó en Colombia. Bueno, hay una serie de circunstancias particulares que pueden hacer dudar acerca del concepto de la residencia fiscal para ese caso específico. Si su cliente presenta ese tipo de situaciones, conviene diligenciar las respuestas de este paso 1. Si está claro que el contribuyente es residente fiscal, podemos saltar al paso 2. En el paso 2 se debe de incluir información acerca de los datos básicos del contribuyente y este paso 2 deberá ser agotado por personas naturales residentes y por personas naturales no residentes. En el paso 2 nos piden el nombre del contribuyente, el NIT, y aquí tenemos que necesariamente indicar si el contribuyente es o no residente. De acuerdo con las respuestas obtenidas en el paso anterior, tenemos que decir que este contribuyente es un no residente. Posteriormente nos preguntan acerca del número de identificación, del número de dependientes, información que por supuesto es del resorte de residentes que perciban rentas de trabajo, y nos preguntan acerca de la dirección seccional, la actividad económica, el patrimonio bruto año gravable 2018, el patrimonio líquido año gravable 2018, el impuesto neto de renta, el anticipo de renta para el año gravable 2019, el saldo a favor, si se tiene, de acuerdo con la declaración de renta 2018. Estas celdas que están en gris, en la medida en que se van diligenciando, se van resaltando con un color distinto. La idea es que la plantilla te vaya ayudando a mostrar aquellos campos que no están diligenciados. Un aspecto fundamental que se debe tener en cuenta en el diligenciamiento de esta plantilla, ojo con lo que le voy a decir, por favor, es que aquellas celdas en las que usted debe de consignar información, la clave es que las celdas estén denotadas con un recuadro rojo. Aquellas celdas que estén remarcadas con líneas rojas son celdas que requieren información a cargo del usuario. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con campos del primer apellido, segundo apellido, nombres, NIT, número de identificación del dependiente, patrimonio bruto, impuesto neto de renta, todas estas celdas que están, reitero, con un recuadro rojo, requieren información por parte del usuario. Esta versión 2.2 para 2019 le incluimos los códigos de actividades económicas. La idea es que el contribuyente elija la actividad económica que le corresponde al contribuyente y esta actividad económica seleccionada está vinculada a el espacio de actividad económica que trae el formulario 210. Adicional, hay unas preguntas más abajo que hacen referencia a los impactos de la Ley 2010 de 2019. Por ejemplo, la primera pregunta
se inquiere acerca de si el contribuyente residente fiscal y posee activos en el exterior al 1 de enero de 2020 con valor patrimonial superior a 2.000 VT, es decir, 71.214.000. Yo aquí he colocado en estas preguntas una respuesta negativa. Después preguntan acerca de si posee un patrimonio líquido al 1 de enero de 2020 superior a 5.000 millones de pesos. Y esta pregunta es para residentes y no residentes fiscales. La respuesta en este caso seleccionada es no. La tercera pregunta es acerca de si presenta activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero de 2020. Y esta pregunta también es para residentes y no residentes fiscales. La respuesta es no. No posee activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero de 2020, pero desea actualizar el valor de sus activos normalizados en años anteriores al valor de mercado. Y esta pregunta también es para residentes y no residentes. Hemos tratado de resaltar con este color fucsia aquella normatividad nueva aplicable para 2019 o para las obligaciones de 2019 que se vencen en 2020. Un desarrollo que tuvo esta plantilla para 2019 es que estas respuestas negativas, si vamos a los formularios correspondientes a declaración de activos en el exterior, a declaración de impuesto al patrimonio, a la declaración de normalización, ¿sí? Lo encontramos por acá abajo en el paso 10, 11 y 12. Pues si yo miro, por ejemplo, el formulario 420, este formulario 420 de declaración de impuesto al patrimonio está inhabilitada. Lo mismo si yo miro, por ejemplo, la declaración del formulario 445 sobre normalización tributaria también se encuentra inhabilitada. Y lo mismo sucede con la declaración 160 sobre activos en el exterior, está inhabilitada. Y estos formularios aparecen inhabilitados o ido, porque aquí en los datos básicos hemos dicho que no, hemos respondido negativamente a las preguntas con las cuales se define la obligación respecto del impuesto al patrimonio, impuesto de normalización y declaración de activos en el exterior. Entonces, si yo, por ejemplo, le dijese soy residente fiscal, pero poseo activos en el exterior al 1 de enero de 2020, yo le diría sí, aquí. Entonces, cuando vaya a mirar el formulario 160, veo que ya aparece habilitado. En el caso de la declaración de activos en el exterior, recordemos que para el año gravable 2020, de conformidad con los cambios que introdujo la Ley 2010 de 2019 o Ley de Crecimiento Económico, esta obligación estará a cargo de los residentes fiscales que posean activos en el exterior al 1 de enero de 2020 por valor patrimonial superior a 2.000 VT, es decir, 71.214.000. Antes, la norma establecía la obligatoriedad de presentar esta declaración para cualquier contribuyente residente fiscal que tuviera en posesión activos en el exterior independientemente del valor de los mismos. Algo similar sucedería con respecto al formulario para liquidar el impuesto al patrimonio. Esa declaración se activaría dando una respuesta afirmativa a esta pregunta. ¿Posee un patrimonio líquido al 1 de enero de 2020 superior a 5.000 millones? Si yo contesto aquí sí, yo miro entonces lo correspondiente al formulario de impuesto al patrimonio, formulario 420, me doy cuenta que ya aparece activado. Y de igual manera, podríamos analizar lo pertinente a la declaración sobre normalización tributaria. Para activar este formulario, se debe contestar sí en esta tercera pregunta, donde se inquiere acerca de si el contribuyente presenta activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero de 2020. Nótese que la pregunta segunda, con respecto al patrimonio líquido poseído en el país, y la tercera,
con respecto a los activos omitidos o pasivos inexistentes es una pregunta que tendrán que formularse tanto residentes como no residentes fiscales. Si analizamos el formulario correspondiente a la normalización, nos damos cuenta que ya aparece igual habilitado. Entonces, estos formularios se habilitarán con las respuestas positivas a las últimas preguntas de los datos básicos. Lo mismo, la última pregunta hace referencia a la normalización de activos omitidos o pasivos inexistentes, pero solo en aquellos casos en que los activos, una vez normalizados de acuerdo con normas tributarias anteriores como la Ley 1739 de 2014 o la Ley 1943 de 2018, el contribuyente pretende actualizar el valor de esos activos al valor de mercado. Bien, como estas respuestas son particulares y del resorte de cada contribuyente, la plantilla por defecto viene con una respuesta negativa. En caso de que el contribuyente esté obligado a cumplir con estas obligaciones, entonces ya vimos cómo se debe activar el respectivo formulario. Asimismo, cada formulario está amparado con un anexo en el cual se tendrá que diligenciar la información pertinente, por ejemplo, con respecto al impuesto al patrimonio. Hay un anexo en el cual se deberá de diligenciar la información de los datos patrimoniales del contribuyente con respecto a los bienes y derechos e incluso las deudas poseídas al 1 de enero de 2020. Este anexo inicialmente está vinculado a los valores patrimoniales consignados en el anexo de determinación patrimonial para declarantes residentes. Sin embargo, como podemos observar, en la columna de valor de referencia hay un recuadro rojo, lo cual significa que si el contribuyente no está de acuerdo con las cifras que se consignaron en la declaración de renta para efectos de la declaración de impuesto al patrimonio, tendrá el deber de modificarlas. Es importante resaltar que no siempre las cifras que se consignan en la declaración de renta 2019 serán las mismas cifras que tendrán que tenerse en cuenta para la declaración de impuesto al patrimonio, dado que la norma establece con respecto a esta obligación que el contribuyente deberá observar las cifras de sus partidas patrimoniales, pero al 1 de enero de 2020. Hemos mencionado en repetidas ocasiones que habrá discordancia entre las cifras de la declaración de renta y las del impuesto al patrimonio en aquellos casos particulares en los cuales los contribuyentes hayan realizado ventas o cualquier tipo de operación durante el 1 de enero de 2020. Y asimismo, en aquellos casos en los cuales el contribuyente esté declarando sus bienes inmuebles por el avalúo catastral, para efectos de la declaración de impuesto al patrimonio, tendrá que observar los avalúos catastrales correspondientes al año gravable 2020 y no 2019. Reitero, este anexo trae los campos para que manualmente puedan ser diligenciados por el contribuyente en el evento en que el contribuyente deba declarar un valor distinto al que se incluiría en el formulario 210. Otra observación importante es que estos valores están vinculados al anexo que utilizan los declarantes residentes. Si el contribuyente es un no residente fiscal que está obligado a presentar esta declaración de impuesto al patrimonio, que por tanto su declaración de renta se tendrá que presentar en el formulario 110, es importante tener en cuenta que toda la información patrimonial tendrá que ser alimentada en forma manual, porque este anexo no tiene vinculación con el anexo utilizado por los no residentes en el diligenciamiento del formulario
110. Asimismo, cada grupo de activos que conforman el patrimonio, como por ejemplo aquí está el efectivo, equivalentes al efectivo, inversiones e instrumentos financieros, títulos que no cotizan en bolsa, títulos que cotizan en bolsa, cuentas por cobrar, inventarios, bienes muebles e inmuebles adquiridos mediante leasing, etc. Cada grupo de activos tiene un grupo de celdas con relleno gris, con el fin de que si el contribuyente requiere adicionar nuevos conceptos de activos a los aquí ya presentes, simplemente diligencia la información y los campos se activarán para que pueda digitar la información correspondiente. Al finalizar, este anexo te permite, uno, depurar la base gravable para efectos del impuesto al patrimonio conforme a la ley. Entonces, en el caso de las personas naturales, nos recuerda la plantilla que las primeras 13.500 VT del valor patrimonial de su casa, apartamento o habitación están excluidas. Por ejemplo, decimos, escriba el valor patrimonial de la casa o apartamento o habitación. Entonces, si la casa o apartamento o habitación vale 200 millones, él entenderá que todo el valor patrimonial de la casa estaría excluido de impuesto al patrimonio. Pero si la casa vale 600 millones, solamente tomará el valor de las primeras 13.500 VT como valor exento. Entonces que el valor patrimonial de la casa yo lo digito en la celda que tiene un recuadro rojo. La otra celda es un valor de referencia que no deberá de ser modificado. Asimismo, están excluidos de impuesto al patrimonio aquellos bienes poseídos en países con los cuales Colombia tiene un convenio vigente para evitar la doble imposición. También se pueden incluir las deudas poseídas en países con los cuales Colombia tiene un convenio vigente para evitar la doble imposición. Y finalmente, también se puede detraer el 50% del valor patrimonial de bienes objeto del impuesto de normalización que sean declarados en 2020 y que el contribuyente tenga como objetivo repatriarlos a Colombia antes del cierre de 2020. Al final, se suman las exclusiones y la plantilla está formulada para que liquide el respectivo impuesto al patrimonio y de la misma forma toda esta información que usted digita en este anexo se encuentra vinculada al formulario 420, de tal manera que cuando usted ya termine de diligenciar este anexo, el formulario 420 sobre declaración de impuesto al patrimonio ya queda diligenciado. Todos los datos de identificación, primer apellido, segundo apellido, código de dirección seccional y demás están vinculados con la primera hojita de datos básicos del contribuyente. De la misma manera, el formulario 445 sobre impuesto complementario de la normalización tributaria no es diligenciable. Realmente, si el contribuyente está obligado a normalizar porque posee activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero de 2020, no deberá de diligenciar el formulario sino el anexo correspondiente. Aquí está. En el anexo hay unos espacios para colocar los activos omitidos en el exterior que se van a repatriar y de la misma manera que con el anexo del impuesto al patrimonio, el contribuyente tendrá que digitar los valores objeto de normalización en las celdas que están remarcadas con cuadro rojo. El anexo toma los valores digitados y los vincula al respectivo formulario 445 y asimismo hace la liquidación correspondiente al impuesto de normalización tributaria. En este anexo de impuesto complementario de normalización tributaria hay 4 grupos de partidas objeto de normalización.
En primer lugar están los activos omitidos en el exterior que van a ser repatriados. Están en segundo lugar los activos poseídos en el exterior que no van a ser objeto de repatriación. Está el caso de los activos omitidos en el país y está el caso de los activos que van a ser objeto de saneamiento. Con respecto a los pasivos, tenemos un espacio para normalizar los pasivos inexistentes en el exterior que se han venido declarando en las declaraciones nacionales y otro espacio para normalizar los pasivos inexistentes en el país. De la misma manera, esta plantilla me permite a través de este anexo depurar la respectiva base gravable. En este caso es objeto de beneficio el 50% de los activos omitidos en el exterior, pero que se van a repatriar a Colombia antes del cierre de 2020 con vocación de permanencia, es decir, que se van a repatriar y que el contribuyente los va a conservar en el país por lo menos 2 años. Entonces, esa plantilla, una vez yo digite la respectiva información, aquí yo tengo un depósito bancario de 500 millones, entonces supongamos que no tengo ningún otro activo omitido o pasivo inexistente, la plantilla se encarga de hacer la depuración automática y liquidar el correspondiente impuesto de normalización, que para 2020 será del 15%, en la ley de financiamiento estaba en el 13%, y toda esta información está vinculada al respectivo formulario 445. Entonces, usted no tiene necesidad de diligenciar el formulario, sino que el formulario por defecto se va diligenciando y se va liquidando en la medida en que se va diligenciando este anexo. Con respecto a la declaración de activos en el exterior, de la misma manera, usted no diligencia el formulario 160, sino el anexo correspondiente, y en este tendrá usted que indicar la jurisdicción en la cual se encuentra el activo, la naturaleza del activo, que según el artículo 60 del Estatuto Tributario, los activos pueden ser fijos o pueden ser movibles, la identificación del activo en caso de que la tenga, el valor patrimonial en dólares y el valor de la tasa de cambio que usted tendrá que utilizar para efectos de declarar ese activo. Y que todas estas celdas están con recuadro rojo, lo que significa que todas estas celdas son diligenciables. El cálculo del valor patrimonial lo hace la plantilla y es importante que aquí en esta columna I coloques la participación en la propiedad del activo que tiene el contribuyente. Por ejemplo, un contribuyente que al 1 de enero de 2020 posea en el exterior un depósito equivalente a $100,000 y que se vaya a declarar este depósito a una tasa de cambio equivalente a 3.500 pesos por dólar, la plantilla determina el valor patrimonial con base en estas cifras suministradas y por tanto el valor a declarar en la respectiva declaración de activos en el exterior. En el evento de que el depósito esté en propiedad de 2 personas, como suele suceder en aquellos casos en los cuales hay una pareja de esposos que ostentan la propiedad de un mismo depósito, entonces aquí debemos de colocar la participación en el activo en cabeza de cada uno de ellos. Pongamos que cada uno de ellos posea la mitad del fondo, entonces simplemente colocamos el 50% y entonces la plantilla determinará cuál es el valor que se va a incluir en la declaración de activos en el exterior. Es importante tener en cuenta que el valor de la tasa de cambio debe subyugarse a lo dispuesto en el artículo 288 del Estatuto Tributario, según el cual las partidas en moneda extranjera deben de reconocerse al valor de la TRM del día en que la respectiva partida fue objeto de reconocimiento. Asimismo, el artículo 291 establece un régimen de transición para aquellas partidas en moneda extranjera poseídas antes de 2017. Incluso existe un régimen especial para las inversiones poseídas en el exterior, bien sea que éstas se hayan adquirido antes de 2015 o a partir de 2015. Con base en esta información que tú suministras en este anexo, la plantilla diligencia
el respectivo formulario en forma automática, clasificando los respectivos activos en la sección de activos poseídos en el exterior con valor patrimonial superior a 3.580 VT, que en este caso son 127.473.000, o en la sección en la que se declaran los activos poseídos en el exterior con valor patrimonial igual o menor a 3.580 VT. Adicional, va quedando diligenciado el respectivo anexo con base en la información que usted vaya suministrando. Con respecto a la declaración de activos en el exterior, de acuerdo con el paso 12 de la plantilla, este material también contiene un anexo en el que se han recopilado unas normas relevantes para efectos de la declaración de activos en el exterior. Entre esta normatividad relevante se encuentra el oficio 995 del 6 de octubre de 2015 promulgado por la DIAN, en la cual la Administración hace una serie de aclaraciones con respecto a las partidas poseídas en el exterior, indicando, por ejemplo, que los inventarios en tránsito se entienden poseídos en el país y que en el caso de las acciones y derechos sociales de colombianos residentes en el país, en compañías u otras entidades extranjeras, estas se entenderán poseídas en el país si la respectiva compañía o entidad extranjera tiene negocios o inversiones en Colombia directamente o por conducto de otras empresas, interpretación que se fundamenta en lo establecido en el artículo 265 del Estatuto Tributario. Se incluye también lo relacionado con el concepto 277 del 6 de marzo de 2018, en el cual la DIAN interpreta que las cuentas de compensación se encuentran excluidas para efectos de la declaración de activos en el exterior si se tiene en cuenta que esos fondos están vinculados al giro ordinario de los negocios de la entidad. Volviendo entonces al paso 2 sobre datos básicos del contribuyente, encontramos que en la opción en la cual se hace referencia a la residencia fiscal, habíamos establecido que el contribuyente no era residente para efectos fiscales. Es bien importante tener en cuenta que cuando vamos a diligenciar la plantilla para no residentes, volvemos aquí al menú de operación, el archivo establece que del paso 2, si el contribuyente es no residente pero declarante de renta y complementario, tenemos que saltar al paso 8, es decir, paso 8 que se refiere a la liquidación privada, concretamente lo correspondiente a la liquidación formulario 110 y al formulario 110. Entonces, cuando se vaya a utilizar la plantilla para no residentes, obviamos todos estos pasos desde el 3 hasta el 7 y pasamos directamente, reitero, al paso 8 en el botón que dice liquidación formulario 110 y aparece entonces una estructura de partidas contables con sus equivalentes en el renglón correspondiente del formulario 110. En esta estructura, básicamente se parte del valor que hemos denominado valor contable y traemos dos columnas, una de mayor valor fiscal y una de menor valor fiscal, para así obtener el valor fiscal que se va a consignar en el formulario 110. Encontramos entonces una serie de partidas como el efectivo, las inversiones, los deterioros, las cuentas por cobrar, los inventarios, las propiedades planta y equipo. Encontramos también las propiedades de inversión, activos no corrientes mantenidos para la venta, activos biológicos, intangibles. Hay un espacio para activos reconocidos solo para fines fiscales,
no contables. Está dentro de los pasivos las obligaciones financieras, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, impuestos, otros pasivos, provisiones, beneficios a los empleados, los pasivos reconocidos para fines fiscales, y asimismo encontramos una serie de conceptos de ingresos que aquí se han discriminado de acuerdo al tipo de ingreso que haya podido recibir el contribuyente, como rentas de trabajo, pensiones, rentas de capital, ingresos financieros, que para efectos del formulario 110 no se incluyen dentro del grupo de rentas de capital, como es el caso de los arrendamientos. Está aquí también lo correspondiente a rentas no laborales, como ventas de bienes, servicios, ganancias, ingresos por reversión de deducciones, otros ingresos, la utilidad en la venta o enajenación de activos poseídos por 2 años o más, los ingresos de tipo fiscal que haya podido recibir el contribuyente, los conceptos de devoluciones, rebajas y descuentos, de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los costos y deducciones, los gastos de administración, gastos de ventas, tenemos también los gastos financieros, gastos por pérdidas, otros costos y gastos, y a continuación tenemos los espacios para declarar los valores correspondientes a la recuperación de deducciones, como la recuperación del gasto por depreciación o pérdida de activos. Está lo correspondiente a la renta pasiva, está lo correspondiente a las casillas para liquidar o compensar pérdidas y excesos de renta presuntiva sobre renta líquida. Y encontramos también lo correspondiente a las rentas exentas. Encontramos las rentas gravables por activos omitidos o pasivos inexistentes, la renta por comparación patrimonial, un renglón correspondiente a ganancias ocasionales y posteriormente toda la información correspondiente a la liquidación privada de la declaración de renta. Está lo correspondiente al impuesto sobre la renta líquida y el impuesto sobre los dividendos que haya recibido el contribuyente, los descuentos tributarios, lo correspondiente a la liquidación de las ganancias ocasionales, los saldos a favor y retenciones a favor del contribuyente, lo referente a la liquidación de los anticipos del impuesto sobre la renta y lo correspondiente a la liquidación de sanciones y la opción del principio de favorabilidad en caso de que éste le aplique al contribuyente. En pocas palabras, la liquidación del impuesto sobre la renta junto con la determinación de todos los valores patrimoniales que van a ir al diligenciamiento del respectivo formulario 110, usted los podrá encontrar todos en esta hoja. Pero vamos a hacer algunas aclaraciones relacionadas con la operación como tal. Me regreso entonces a la parte de la determinación de los valores patrimoniales. La idea es que, por ejemplo, si el contribuyente va a declarar un saldo en bancos, por decir algo, aquí va a colocar 100 millones de pesos. En la medida en que vaya alimentando estos valores en esta hoja particularmente, si tú miras el anexo 10.1 formulario 110, que está más adelante, vas a encontrar entonces que ya te va pegando los valores en el formulario. El formulario, por supuesto, es el mismo formulario que de repente ustedes utilizaron para liquidar la declaración de impuestos sobre la renta de personas jurídicas. Este formulario contiene unos renglones a lo largo de todas sus secciones. Por ejemplo, la sección del patrimonio tiene diversos renglones, como es el caso del efectivo y equivalentes al efectivo, inversiones, instrumentos financieros, cuentas, documentos y arrendamientos por cobrar, inventarios, activos intangibles y demás. Entonces, la idea es que en la medida en que tú diligencies estas celdas, la información va pegando en el formulario. Pero hay algo bien importante, y esa es la primera condición de operabilidad que quiero mencionarle. Mire que
inicialmente en esta columna B están los conceptos contables, pero aquí en la columna C dice renglón formulario 110. Es decir, en la columna B hemos discriminado todos y cada uno de los renglones contables correspondientes, pero cada renglón lo hemos asociado al formulario 110. Entonces, por ejemplo, del numeral 1, que dice caja general, al numeral 14, que dice otros conceptos de efectivo no incluidos en los renglones anteriores, todas estas partidas están vinculadas con el renglón de efectivo y equivalentes al efectivo. Entonces, cualquier valor que usted escriba en estas celdas va a ir a parar al renglón del formulario 110 que se denomina efectivo y equivalentes al efectivo. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos algo que se llama fondos o algo que dice inversiones en títulos con alta liquidez y a corto plazo. Entonces, supongamos que el contribuyente declaró unos fondos que son 50 millones y aquí donde dice inversiones en títulos con alta liquidez y a corto plazo va a declarar 60 millones. Podemos mirar entonces que todas estas cifras suman 210 millones de pesos que van a estar vinculadas al renglón efectivo y equivalentes al efectivo del formulario 110. Ahí están los 210 millones de pesos. Pero si por alguna razón usted determina que estos 50 millones más estos 60 millones no van en el renglón de efectivo equivalentes al efectivo, entonces usted tiene dos opciones. O los elimina de aquí de esta sección y los lleva al renglón correspondiente de inversiones e instrumentos financieros derivados, o simplemente le cambia el nombre a esos dos renglones y le coloca el nombre de los renglones que usted requiere vayan declaradas esas cifras. Entonces aquí, por ejemplo, a 50, 60 millones le coloqué que el vínculo con el renglón del formulario 110 no es efectivo equivalentes al efectivo, sino inversiones e instrumentos financieros derivados. Entonces, cuando yo miro el formulario 110, mire que ya me vincula esos 110 millones a este renglón 34, porque en la columna donde dice vínculo con el formulario 110, le dije que me lo vinculara a este renglón 34. Entonces, esa es la primera condición que quiero mostrarle para que lo tenga en cuenta. Sobre todo esta parte de poder modificar los renglones en los cuales usted quiere que vaya declarada esa cifra, usted la puede encontrar en los ingresos. Yo traté de hacer una equivalencia entre los conceptos contables y los renglones del formulario 110, pero puede ser que esa equivalencia no corresponda a sus necesidades o requerimientos. Por lo pronto lo vamos a dejar como estaba. Vamos a dejar que todo lo que esté en estas primeras filas corresponde a efectivo y equivalentes al efectivo. Otro aspecto importante que quisiera que le quedara claro es que esta estructura contable la decidimos plasmar de esa manera porque dentro del grupo de los contribuyentes no residentes pueden haber residentes obligados a llevar contabilidad. Y adicional, el formulario 110 podríamos decir que guarda una relación con los obligados a llevar contabilidad. No significa que los no residentes estén obligados a llevar contabilidad, pero hemos querido plasmar este anexo en términos contables con el fin de que la plantilla pueda servir tanto para los contribuyentes obligados como para los no obligados a llevar contabilidad. En el caso de los no obligados a llevar contabilidad, basta con observar cuál es el renglón que más se ajusta a cada situación particular y a los bienes, obligaciones, ingresos, costos y gastos que vaya a incluir en la declaración. Y estoy muy seguro que encontrará cualquier renglón que necesite, cualquier renglón que requiera, porque diseñamos los conceptos de una manera muy amplia. Bien, con respecto a las inversiones e instrumentos financieros derivados. Y por ejemplo, tenemos inversiones medidas al costo y aparecen otros conceptos como inversiones medidas al costo amortizado o medidas al valor razonable con cambios en resultados, que ya son conceptos de personas obligadas a llevar contabilidad. Pero si de repente usted para determinar el costo fiscal
de todos aquellos activos que se consideren inversión en instrumentos financieros derivados requiere de una ayudita adicional, pues usted puede utilizar la ayuda plantilla. Entonces usted hace clic allí y entonces él te remite a un anexo que hemos diseñado con el fin de que te pueda servir para determinar el costo fiscal de las inversiones e instrumentos financieros. Entonces, si el contribuyente, por ejemplo, tiene acciones, puede colocar aquí, mire, tenemos acciones, el año de adquisición fue en 1986, el valor histórico fue de 50 millones, no ha habido reajustes, en el 2018 se declaró por 50 millones, tiene la posibilidad de reajustarlo por el porcentaje de ajuste del artículo 70, que para 2019 es del 3.36%. Si usted no quiere ajustarlo, simplemente dice no ajuste, no te lo va a ajustar. Y hay otra opción que es la opción de determinar el costo de esa inversión con base en el año de la adquisición y un factor. Entonces, este desarrollo implica que cuando tú digites el año de la adquisición del activo, ella tenga vinculado el año al factor de reajuste y entonces aquí determina el costo del activo según la opción del artículo 73. Entonces aquí dice, escoja la opción por la cual va a declarar. Está la opción 1 del costo de adquisición, equivalente en este caso al valor declarado en la renta 2018. Está en la opción 2, que es el costo fiscal ajustado anualmente, que aquí no se aplicó el ajuste, pero si yo hubiera aplicado el ajuste, entonces el costo fiscal ajustado sería no 50, sino 51.680.000, que consiste en incrementar el costo declarado en la renta 2018 en el porcentaje de reajuste del 3.36%, y está la opción 3, que corresponde a la del artículo 73 del Estatuto Tributario. En ese caso, el contribuyente puede escoger la opción 1, la opción 2, la opción 3, o si de repente tiene otra opción, puede digitar la opción 4. Entonces él puede decir aquí en el cuadrito, dice, yo quiero declarar esa inversión por la opción 1. ¿Cuál sería? Son 50 millones y la opción del valor declarado en la renta 2018. No hubo ningún tipo de reajuste. Entonces en el 2019 declararía el mismo valor de la renta 2018. Él dice, no, yo quiero declarar la opción 2. Entonces la opción 2 son los 51.680.000 y la opción 3 es el valor de 1.900, que corresponde al costo de adquisición multiplicado por el factor de reajuste según el año de la adquisición. Y si dice, no, yo quiero otra opción. Bueno, si ya quieres otra opción, si ninguna de esas te sirve, entonces simplemente tendrías que escribir el valor. Pero bueno, este desarrollo es una ayuda para usted determinar en este caso el valor de las inversiones en acciones. Si tú, por ejemplo, dices, no, yo quiero la opción 1. Entonces él te dice, si quieres la opción 1, debes escoger 50 millones. Entonces tienes que regresar y aquí ya encuentras totalizado el valor de las inversiones en acciones o participaciones en sociedades nacionales que el contribuyente posea al cierre de 2019, determinado, como vimos, este valor a través de la ayuda que trae la plantilla. En ese caso, usted no tendría que digitar información adicional con respecto a las inversiones e instrumentos financieros derivados, porque el anexo toma este total directamente de la ayuda de la plantilla. Valga aclarar que esta ayuda es referida a las inversiones que el contribuyente posea al cierre de 2019 en sociedades nacionales, bien sean acciones o participaciones o cuotas de interés social. Y esta aclaración sobra, pero es necesaria, porque en el caso de los contribuyentes no residentes, recordemos que ellos están obligados a incluir en su declaración de renta el patrimonio, las rentas y las ganancias ocasionales de fuente nacional, a no ser que se trate de un no residente que posee un establecimiento permanente en Colombia. Pues allí la ley 1943 de 2018 estableció que a partir de 2019 en la declaración se deberán de incluir también las rentas de fuente extranjera atribuidas al establecimiento permanente. Pero aclaro, esta disposición es referida a personas no residentes que desarrollan una actividad en territorio colombiano
a través de establecimientos permanentes. Tanto para aquellos no residentes que poseen directamente patrimonio en territorio colombiano y reciben rentas de fuente nacional, como por ejemplo un no residente que posee un inmueble que durante todo el periodo gravable estuvo alquilado. En ese caso, su obligatoriedad es, si está obligado a declarar, incluir en el denuncio rentístico solamente el patrimonio y las rentas que posea de fuente nacional, incluidas las ganancias ocasionales de fuente nacional. Si de repente usted no va a utilizar la ayuda de la plantilla para escribir los valores que correspondan en la declaración de renta 2019, entonces vamos a borrar la información que digitamos. En ese caso, te tocaría incluir los valores en esta columna D que corresponde a valores contables. Supongamos que usted va a declarar estas inversiones por el costo fiscal ajustado, de conformidad con el artículo 70 del Estatuto Tributario. Entonces aquí tendríamos que escribir los 50 millones y podrías escribir en la columna E el valor del reajuste fiscal, que en este caso sería 1.680.000. Y de esa manera en el anexo te va quedando en forma discriminada los valores patrimoniales y los mayores o menores ajustes fiscales que el contribuyente realizó durante 2019. Claro está, ajustes de tipo fiscal. Ahora bien, usted podrá encontrar también que hay rubros en los que se tiene que declarar deterioros. En esos casos, los deterioros que desde el punto de vista contable poseen un saldo crédito, aquí en la plantilla se tendrán que digitar con signo negativo. Si hablamos, por ejemplo, de que esta inversión posee un deterioro de 10 millones de pesos, este valor tendrá que digitarse negativo. Y en general, esta condición es aplicable para cualquier partida que posea un saldo desde el punto de vista contable crédito, como es el caso de las depreciaciones o amortizaciones. Fíjese además que la plantilla, en aquellos valores en los que se requiere digitar un saldo negativo, te avisa con un mensaje que dice digitar los saldos créditos de activos con signo negativo. En el caso de las propiedades planta y equipo, sucede algo similar que con las inversiones. Tú puedes utilizar los campos habilitados en la columna B para incluir la información del no residente de acuerdo a lo que corresponda, o tú puedes utilizar una ayuda que viene con la plantilla en la cual se te podría facilitar la determinación de los valores patrimoniales de los inmuebles y en general de la propiedad planta y equipo del contribuyente. Tenemos aquí, por ejemplo, a nivel informativo, el detalle de las propiedades planta y equipo. Supongamos que estamos hablando de un bien inmueble, de un apartamento. Si el inmueble fue adquirido en moneda extranjera, aquí tú puedes colocar el valor de la adquisición y el valor de la TRM correspondiente al reconocimiento inicial, pero estos datos, como bien dice allí, son informativos. En la columna WA debemos de colocar el año de la adquisición del inmueble, pongamos 1990. En la columna WB debemos de colocar el valor histórico de adquisición, pongamos 10 millones. Y digamos que si no hay ajustes anuales acumulados al costo de adquisición, en el evento de que ese bien se hubiese venido declarando por su costo de adquisición sin reajustes, se espera que en la declaración de renta 2018 el valor patrimonial declarado fueron 10 millones de pesos. Esa sería la opción 1. Está la opción 2 correspondiente al avalúo catastral. Pongamos que el avalúo en este caso son 72 millones de pesos. Y tenemos también la opción 3, que es el costo declarado en la renta 2018, ajustado con el porcentaje de ajuste anual del artículo 70, que para el 2019 es del 3.36%, el cual no es obligatorio y por eso aquí tú tienes la opción de no ajustarlo o de ajustarlo. Si tú coges el porcentaje, él te lo ajusta. Y tenemos la opción 4, que es la que se determina
con base en el costo de adquisición multiplicado por el factor asignado a dicho costo según el año de adquisición del inmueble. Hay una columna para adiciones y mejoras en el caso de bienes muebles. Hay una columna para construcciones, mejoras, reparaciones locativas no deducidas y contribuciones por valorización. Está lo correspondiente a el valor de los activos adquiridos durante 2019 y el valor de los costos atribuibles en el evento de que estos constituyan mayor valor patrimonial del activo. Y está también el gasto por depreciación fiscal por el año 2019 para aquellos contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad. Al igual que con la ayuda que trae la plantilla para las inversiones, tú tienes que elegir la opción por la cual vas a declarar el bien. Entonces, la opción 1 son los 10 millones, que es el costo fiscal ajustado 2018, es decir, el mismo valor que se declaró en la renta 2018. La opción 2 corresponde al avalúo catastral, que en este caso son 72 millones de pesos. La opción 3 corresponde al costo fiscal ajustado. La opción 4 corresponde al costo fiscal ajustado de acuerdo con el artículo 73 del estatuto. Y en este caso hay una opción 5 que corresponde a la que te sugiere la plantilla. Esta opción se diseñó pensando en los no obligados a llevar contabilidad. Recordemos que para este tipo de contribuyentes, los bienes inmuebles, como en este caso, se deben de declarar por el mayor valor entre su costo de adquisición, costo fiscal o avalúo catastral. Podemos entonces ver cómo la plantilla, al comparar los tres valores con la opción 5, nos sugiere declarar el bien por el valor de 72 millones de pesos que corresponde al avalúo catastral, que en este caso es el mayor. Y si tú tienes otra opción, deberás digitar el número 6. En ese caso, la plantilla te dice, escriba el valor, es decir, que te pararás en la celda correspondiente y sobreescribirás el valor de la fórmula con la cifra correspondiente. Pongamos en este caso 80 millones. Y este sería el valor vinculado al anexo que trae la plantilla para personas naturales no residentes. En este caso, supongamos que el bien se va a declarar por la opción recomendada por la plantilla. Cuando volvemos al respectivo anexo, vemos entonces que en la fila 169 de propiedades, planta y equipo está totalizado el valor de los activos relacionados en este desarrollo denominado ayuda plantilla para propiedades, planta y equipo. Decíamos también que en el evento en que no quieras utilizar esta opción, puedes escribir directamente los valores en las celdas que están con recuadro rojo. La columna B trae bastantes conceptos de propiedades, planta y equipo, incluida la depreciación acumulada en el caso de los no residentes obligados a llevar contabilidad, con el fin de que el usuario tenga diversas opciones a escoger. Encontramos a continuación las propiedades de inversión, los activos no corrientes mantenidos para la venta, los activos biológicos y otros activos no contemplados en los renglones anteriores. Al final encontramos los intangibles, el activo por impuesto diferido y los activos reconocidos para fines fiscales que no son contables. Es el caso, por ejemplo, de aquellos que tienen que reconocerse en virtud de contratos de colaboración empresarial, como los contratos de cuentas en participación, o aquellos activos que corresponden a bienes intangibles de conformidad con la normatividad tributaria, como es el caso de las mejoras en propiedades ajenas, según los artículos 74 y 74-1 del Estatuto. Vemos aquí que en el caso del activo por impuesto diferido, la columna E de mayor valor fiscal está rellenada con gris y de antemano ya viene una formulación en torno a un menor valor fiscal. Es decir, que si tú escribes en esta celda D371, pongamos un valor de 5 millones, la plantilla a través de su formulación reconoce que este valor es solo contable y que por tanto no tendrá efectos fiscales, es decir, no será objeto de declaración, es decir, no será declarable. Asimismo, en el caso de aquellos activos reconocidos para fines fiscales, en la columna D hay un relleno con gris, pues lo que se quiere indicar en este caso es que
Al ser bienes con reconocimiento únicamente fiscal, no habría por tanto un valor contable y se tendría que reconocer entonces el detalle del respectivo activo, supongamos gastos de establecimiento y la respectiva cifra, por ejemplo 10 millones, que sería su mayor valor fiscal por el cual se presentaría en la declaración de renta. Si vemos, por ejemplo, el formulario 110, anexo 10.1, podemos observar que en el renglón 40 figura lo correspondiente a los activos de índole fiscal. Vemos también cómo en el renglón 39 figura el valor de los 72 millones de pesos correspondientes al inmueble que se declaró según la ayuda de la plantilla. No sobra decir que en este renglón 39 se agrupan con las propiedades planta de equipo, las propiedades de inversión y los activos no corrientes mantenidos para la venta. Tenemos también en lo correspondiente a los pasivos que se han discriminado una serie de conceptos para que los contribuyentes puedan utilizar aquellos que les sean pertinentes. Tenemos las obligaciones financieras, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, como es el caso de los proveedores, impuestos, otros pasivos financieros y no financieros, los pasivos por ingresos diferidos, y aquí encontramos, por ejemplo, las provisiones. En el caso de las provisiones, sucede algo similar a lo que vimos con el activo por impuesto diferido, en el que la columna E se encuentra rellenada con este formato gris y adicional, todos los renglones correspondientes a las provisiones se encuentran formulados en la columna F, indicando que cualquier valor que se tenga por provisiones contables no será tenido en cuenta para efectos fiscales. Por ejemplo, si se tuviese una provisión de 10 millones para demandas laborales, esta se ajustaría como un menor valor fiscal y no sería objeto de inclusión en el denuncio rentístico del contribuyente. En adelante encontramos beneficios a los empleados, el pasivo por impuesto diferido, que al igual que con el activo por impuesto diferido, no forma parte del pasivo fiscal. Y podemos observar que todos los diferentes conceptos contables de los pasivos se declaran en un mismo renglón del formulario 110 denominado pasivo. Si por ejemplo tuviese salarios por pagar por 50 millones, podríamos observar que en el formulario 110 agrupa todos los conceptos de pasivos en un solo renglón. Aquí, por supuesto, figura el valor que digitamos en el respectivo pasivo de beneficios a los empleados por pagar. Encontramos también lo correspondiente a los pasivos reconocidos para fines fiscales no contables, como por ejemplo los pasivos asociados a fideicomisos, y con respecto a los ingresos, los diferentes conceptos contables han sido clasificados dentro de los renglones de ingresos brutos de actividades ordinarias, ingresos financieros y otros ingresos. Si por ejemplo, en este caso, el contribuyente tuviese 12 millones por rentas de capital y 8 millones por intereses, en el formulario los arrendamientos se vincularían a la celda 44 como ingresos brutos de actividades ordinarias. Los ingresos financieros van por aparte. En este caso vemos unos ingresos brutos totales de 20 millones de pesos que por supuesto corresponderían a su renta líquida ordinaria y estarían grabados para el año 2019 a una tarifa del 35%.
Dentro de la clasificación que realizamos para cada uno de los conceptos contables, la mayoría de estos conceptos se asociaron a ingresos brutos de actividades ordinarias. Si por alguna razón el contribuyente requiere que estos conceptos no figuren dentro del renglón de ingresos brutos de actividades ordinarias, sino dentro de un renglón posterior que se denomina otros ingresos, podría entonces cambiar el concepto de la columna C para que en el formulario ya los 12 millones, en este caso, no se vincularan al renglón 44, sino al 52. En otras palabras, la vinculación al formulario 110 depende del nombre del renglón que le asignemos en la columna C a la respectiva partida contable. En este caso, digamos que los arrendamientos constituyen ingresos brutos de actividades ordinarias del contribuyente. Sin embargo, no es recomendable modificar los conceptos de aquellos que correspondan a los renglones 46, 49, 50 y 51 del formulario 110, los cuales hacen referencia a los dividendos que haya podido recibir el contribuyente durante el año gravable 2019 de sociedades nacionales. En estos renglones, el contribuyente tendrá que declarar los ingresos por dividendos y para ello será necesario identificar el año de las utilidades con cargo a las cuales se pagaron tales dividendos y adicional, de acuerdo con el artículo 49 del Estatuto Tributario, el pagador también tendrá que certificar qué parte se paga a título de ingreso no constitutivo, esto es, de acuerdo con el numeral tercero del artículo 49, y qué parte se paga a título de ingreso gravado, de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 49 del Estatuto. Supongamos que en este caso el contribuyente recibió 20 millones con cargo a utilidades 2016 y años anteriores, de los cuales la mitad son gravados y la otra mitad serían no gravados. En ese caso, la parte no gravada de los dividendos con cargo a utilidades del año 2016 y años anteriores tendrá que escribirse en esta celda D523 que corresponde al renglón 46 del formulario. Y la parte gravada de estos dividendos con cargo utilidades 2016 años anteriores tendrá que digitarse en esta celda D525. Si miramos el formulario 110, tendremos entonces que en este momento el contribuyente está declarando unos ingresos totales de 40 millones de pesos. 20 millones por cuenta de las rentas de capital e ingresos financieros y 20 millones por cuenta de los dividendos. Nótese que el formulario posee un renglón particular para cada porción de los dividendos gravados y no gravados correspondientes a utilidades 2016 y años anteriores. Posteriormente, en el renglón 55, la parte no constitutiva de los dividendos recibidos figuran restando al total de ingresos brutos. Es muy importante conservar esta estructura, dado que el efecto se refleja en la celda 7982 en la parte impositiva. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo los ingresos provenientes de ingresos brutos de actividades ordinarias por renta de capital y los ingresos financieros que suman 20 millones quedan grabados al 35%, lo cual arroja un resultado de 7 millones, y los dividendos que recibió con cargo a utilidades 2016, de los cuales la mitad es grabada, es decir, 10 millones, quedan grabados al 33%. Aquí el formulario lo dice, ¿no? Base casilla 49. En el evento de que este contribuyente hubiese recibido además dividendos por otros 20 millones, de los cuales la mitad la recibió de acuerdo con el numeral tercero del artículo 49 del Estatuto, disposición que para los dividendos con cargo a utilidades 2016 y años anteriores establece que son no gravados, pero que para dividendos con cargo a utilidades 2017 y siguientes establece
una tasa de tributación del 7.5%. Tendríamos entonces que si la mitad de esos 20 millones con cargo de utilidad de 2017 y años siguientes corresponden al numeral tercero del artículo 49, estos se tendrán que escribir en la celda D526. Y la otra mitad que se paga de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 49 y que según la normatividad están grabados a la tarifa del artículo 240 del Estatuto Tributario según el año en que se paguen, deben de ir en la celda D527. De esta manera, si miramos el formulario, es posible observar que los dividendos grabados al 7.5%, es decir, los 10 millones que se pagaron de conformidad con el numeral tercero del artículo 49 del Estatuto Tributario y con cargo de utilidades 2017 y siguientes, quedan grabados aquí en el renglón 80 a la tarifa del 7.5%, es decir, 750.000 pesos. Pero el resto de lo recibido por concepto de dividendos, establece la norma que quedarían grabados a la tarifa del artículo 240 según el año en que se paguen. Ese impuesto se ve reflejado en el renglón 81, pero para que la plantilla pueda liquidar este impuesto, tenemos que seleccionar la respectiva tarifa del artículo 240. Más adelante, a partir de la celda B1056, usted deberá de escoger la tarifa del artículo 240 que le corresponda según el año grabable en que se paguen. En ese caso vamos a escoger el 33%. Y de esa manera entonces podemos observar que los 10 millones de dividendos que se pagan con cargo de utilidades 2017 y siguientes, y de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 49, quedan grabados al 33% y posteriormente al excedente, establece la norma, se le debe aplicar nuevamente el 7.5%. Eso nos da un resultado de 3.803.000 que se reflejaría, como dijimos, en el renglón 81. Por esa razón, en materia de dividendos, es muy importante conservar los conceptos que vienen configurados con la plantilla. Regresando a la sección de ingresos, otro aspecto importante a tener en cuenta es lo referente a la utilidad en la venta o enajenación de activos poseídos por menos de 2 años o poseídos por 2 años o más. Cuando el activo ha sido poseído por menos de 2 años, en esta celda solamente se indicará el valor contable de la utilidad obtenida en la venta del activo, que la plantilla reconocerá como no declarable. Por ejemplo, si una venta de propiedades, planta y equipo que arrojó una utilidad por valor de 12 millones de pesos, este ingreso no será declarable porque, de acuerdo con el artículo 90, para efectos tributarios, usted tendrá que declarar el respectivo ingreso fiscal en la sección de ingresos fiscales no contables, y lo tenemos por ejemplo ingreso bruto proveniente de la venta de activos fijos poseídos por menos de 2 años, y de manera separada tendrá que declarar el respectivo costo fiscal del activo. Supongamos que esta utilidad proviene de una venta de un activo que se vendió en 30 millones y el costo fueron 8 millones. De esa manera podríamos decir que el ingreso fiscal de la venta fueron 30 millones y los 8 millones se tendrían que declarar de manera separada en la sección de costos de tipo fiscal. 8 millones. Podemos ver entonces que en el formulario la venta del activo se reflejaría en el renglón 52 y el respectivo costo en el renglón 57. Recordemos además que si la utilidad en la venta o enajenación de los activos proviene de bienes poseídos por 2 años o más, esa utilidad tampoco será un ingreso declarable y por tanto, al haber sido poseído este activo por 2 años o más, la operación no deberá de declararse en la sección ordinaria. Para ello tendremos que remitirnos a la sección de ganancias ocasionales. Encontramos entonces en la sección de ganancias ocasionales un botón que nos lleva a un anexo aparte,
que dice haga clic aquí. Y este botón entonces nos llevará al anexo diseñado en la plantilla para efectos de declarar las ganancias ocasionales. En este anexo se tendrá que buscar el concepto de ingreso por ganancias ocasionales en el país que haya obtenido el contribuyente. Encontramos también ingresos de tipo fiscal que puedan generar ganancias ocasionales. Encontramos también los ingresos y los costos imputables a ganancias ocasionales obtenidas en el exterior, que en este caso sería aplicable a aquellos no residentes que desarrollen una actividad en el país a través de establecimientos permanentes, en los cuales estos establecimientos hayan obtenido ganancias ocasionales en el exterior atribuibles a dichos establecimientos. Encontramos lo pertinente a las ganancias ocasionales relacionadas con entidades controladas del exterior, los renglones que corresponden a los costos imputables a las ganancias ocasionales y al final los conceptos de ganancias ocasionales no grabadas y exentas a las que puede tener derecho el contribuyente de conformidad con la normatividad tributaria. Para efectos de la explicación, digamos que el contribuyente obtuvo un ingreso por la venta de inmuebles poseídos por 2 años o más por valor de 30 millones y que el costo imputable a este concepto fue de 8 millones de pesos. De esta manera, la plantilla nos muestra una ganancia ocasional de 22 millones de pesos, la cual, si miramos el respectivo formulario 110, tendremos que la operación se refleja en los renglones 75 y 76. Ingresos por ganancias ocasionales 30 millones, costos por ganancias ocasionales 8 millones de pesos. Ahora bien, para efectos de liquidar el impuesto sobre ganancias ocasionales, es importante que aquí en la sección de liquidación privada, el contribuyente digite en el recuadro rojo el valor de la ganancia ocasional sujeta a la tarifa del 10%. En este caso dijimos son 22 millones. Y de esa manera la plantilla liquida una tarifa del 10% sobre 22 millones de pesos. La plantilla viene formulada para liquidar un impuesto del 20% sobre ganancias ocasionales obtenidas por lotería, rifas, apuestas y similares. Pero la base sujeta al 10% sí se tendrá que escribir de manera manual, dado que el contribuyente puede haber obtenido durante un periodo ganancias ocasionales y pérdidas ocasionales que no siempre son compensables. Así en el formulario exista la posibilidad de que la totalidad de los ingresos se puedan detraer la totalidad de los costos por ganancias ocasionales. Sin embargo, en la liquidación del impuesto habrá que observar, primero, si es posible la compensación de las pérdidas con las ganancias ocasionales obtenidas. Y segundo, en caso de que no haya posibilidad de compensación, se tendrá que separar la respectiva ganancia ocasional de la respectiva pérdida ocasional, con independencia de que en el formulario, reitero, se haya obtenido un resultado neto, matemáticamente hablando. Algo similar al impuesto de ganancias ocasionales nos podemos encontrar con lo referente a la renta presuntiva. En el caso de la renta presuntiva, en esta fila 1009, encontramos un botón, aquí nos dice la plantilla haga clic aquí, y efectivamente al hacer clic allí, el botón nos lleva a un anexo distinto, que al igual que lo que ocurre con las ganancias ocasionales, es un anexo que se comparte cuando usted esté diligenciando la declaración de renta de los residentes. En este anexo se parte de los datos básicos
con respecto a patrimonio bruto y patrimonio líquido que usted haya digitado al inicio en el respectivo menú. Recordemos entonces que el segundo paso nos hablaba de los datos básicos del contribuyente y dentro de los datos básicos, entre otra información solicitada, está lo referente al patrimonio bruto y al patrimonio líquido. Supongamos que en este caso el patrimonio bruto del contribuyente 2018 fue 300 millones y que el patrimonio líquido fue 250 millones. De esta manera, cuando regresamos al menú correspondiente a renta presuntiva del paso 6, vemos cómo los datos correspondientes al patrimonio 2018 están vinculados a este anexo. Y por ejemplo, se determinó el valor patrimonial neto que corresponde al patrimonio líquido sobre el patrimonio bruto. A continuación, la plantilla me permite escribir los valores con los cuales es posible disminuir la base para determinar el 1.5% y al final se cuenta con los espacios para digitar el valor de las rentas gravables correspondiente a los activos omitidos. En este caso, y de acuerdo con la tarifa aplicable para el 2019, la plantilla liquida una renta presuntiva del 1.5%. Podemos ver que hay unos campos que están inhabilitados, los cuales corresponden a cifras pertinentes para liquidar la renta líquida presuntiva de residentes. En el caso de los no residentes, este anexo es diligenciable hasta la fila 68 y de esta manera podemos ver en el formulario 110 que el valor de la renta presuntiva está vinculado a la casilla 71 del formulario 110. Por supuesto, en la liquidación privada, la plantilla liquidará el 35% sobre el mayor valor entre la renta líquida y la renta presuntiva. Es lo que encontramos aquí en la determinación de la renta líquida gravable y en la liquidación privada. En este caso, por ejemplo, entre los 42 millones de pesos y los 3.750.000, la plantilla escoge el mayor valor, que en este caso serían 42 millones, y a ese valor le aplica el 35%. Finalmente, no olvide que en este anexo de liquidación privada usted encuentra los espacios para declarar los saldos a favor en impuestos sobre la renta 2018, las retenciones en la fuente y algo bien importante, los anticipos de renta. Por ejemplo, este renglón 91 que corresponde a la fila 1187 está vinculado al valor del anticipo que se liquidó en la renta 2018 para la renta 2019, un dato que se debe de alimentar en el paso 2 de datos básicos. Y aquí se encuentra la liquidación del anticipo de renta. Por ejemplo, en este caso, la plantilla compara el impuesto neto de renta 2019 con el impuesto neto de renta 2018 y nos trae un mensaje indicando que se justifica realizar el promedio para hallar la base sobre la cual se deberá de calcular el anticipo. Para 2019, esta plantilla tiene dos secciones. Una sección correspondiente a la determinación del anticipo sobre la base de un porcentaje del 25% o 0%, de acuerdo con el decreto 766 de 2020, expedido recientemente por el Gobierno Nacional con el fin de beneficiar ciertos sectores económicos afectados por la pandemia, y está la otra sección en la cual el contribuyente deberá de liquidar su anticipo con base en el artículo 807 del Estatuto Tributario en caso de que el decreto 766 no sea aplicable. Este decreto permite liquidar el anticipo para la renta 2019 sobre la base de un porcentaje del 25 o 0% dependiendo de la actividad económica. Si no es aplicable, usted tendrá que colocar aquí en la casilla no aplica para que posteriormente la plantilla pueda liquidar el anticipo
por la opción del artículo 807 del estatuto. Aquí, en esta segunda opción, usted tendrá que escoger el primer año. Si fuese la primera declaración que el contribuyente presenta, acá arriba nos dirá que no aplica promedio, es decir, no habría impuesto neto de renta 2018 y por tanto no habría lugar a aplicar promedio porque es la primera declaración que presenta, pero si es el segundo año, él liquidará entonces este anticipo al 50% del impuesto neto de renta y si es el tercer año, liquidará el anticipo al 75% del impuesto neto de renta o su promedio en este caso, menos las retenciones en la fuente. En caso de que se tenga que liquidar sanciones, en las filas 12.13 a 12.16, usted encontrará los respectivos espacios para liquidar las sanciones correspondientes, pero la plantilla te recuerda que sobre esa sanción puede o no aplicar el principio de favorabilidad para el contribuyente en el régimen sancionatorio del artículo 640. Por ejemplo, en el evento de que el contribuyente tuviese que liquidar una sanción de 2 millones de pesos y si el contribuyente cumple con las condiciones para acceder al principio de favorabilidad en un 50%, aquí la plantilla nos permite recordar que estos 2 millones se pueden reducir en ese caso a 1 millón de pesos, a la mitad. Y se aplica la favorabilidad al 75%, aquí la plantilla nos estaría indicando que la sanción se puede reducir a 1.500.000. Si no aplica, simple y llanamente se liquidará la sanción a su valor total. Si aquí la sanción fueran 500.000 pesos y si el contribuyente tuviese derecho a la favorabilidad del 50%, la plantilla nos dice que solo se puede reducir la sanción hasta el valor de la sanción mínima. La favorabilidad, recordemos, depende de si el contribuyente ha incurrido en la misma conducta sancionable 2 años hacia atrás o 1 año hacia atrás. Por supuesto, en el formulario 110, todos estos valores están vinculados. Podemos ver, por ejemplo, que cuando se está diligenciando la información correspondiente a la declaración de renta de un no residente, esta versión de la plantilla nos inhabilita las hojas que no son aplicables para este tipo de contribuyentes. Por ejemplo, aquí hay un anexo sobre rentas de trabajo que está inhabilitado, rentas de capital, rentas no laborales, cédula general, rentas de pensiones, dividendos, puesto que todos estos anexos son del resorte de personas naturales residentes. La renta presuntiva, dijimos, si es un anexo común a residentes y no residentes, lo mismo lo correspondiente a las ganancias ocasionales, pero el anexo de liquidación privada del formulario 210 y el formulario 210 están inhabilitados, reitero, para el caso de los no residentes. A continuación, miraremos cuáles son los principales aspectos que usted tendrá que tener en cuenta para liquidar la declaración de renta de una persona natural residente.